Hola, bienvenido a otro podcast de Kinda Family. Día 6 de este reto 40 días gratitud challenge. 40 días donde estamos retándonos a nosotros mismos a ver las cosas buenas de nuestro día, a ver las cosas buenas de nuestra vida, a cambiar esas gafas de negativismo que tenemos en medio de las enfermedades que hay, de los paros, de las crisis, del COVID, de todos estos cambios. Este reto es para que busquemos lo bueno, para que demos gracias por esto. Así que hoy nos estás acompañando en lo que pasó el día 13 de julio de 2014. Yo soy Pipe Ramírez y te estaré contando esta historia de la mano de mi esposa. Soy Andrea y te doy la bienvenida a este capítulo número 6 de nuestro 40 días de gratitud challenge. Si aún no lo has hecho, síguenos en nuestra página de Facebook, de Instagram. Y si es la primera vez que estás aquí, te invito a que vayas al episodio 0 para que escuches todas las instrucciones y te unas a nuestro grupo de Facebook donde estamos llevando el challenge día a día. Así que entremos en la historia de hoy. El día 5 terminó en que me fui a dormir a la casa y desconecté todo. Y este día 6 amanezco en casa después de una noche espectacular como hace más de un mes no la tenía. No es que Andre llevara un mes en la clínica en este día, pero antes los que han sido papás saben que los últimos días próximos al día de dar a luz son días donde la esposa duerme mal, se mueve, se levanta y por eso mismo también uno no duerme bien porque la acompaña, se prende la luz, son días donde uno está con el estrés de que se necesita tener el cuarto y realmente este día me desconecté. Dormí como hasta las 10 o 11 de la mañana, como realmente hace mucho tiempo no lo hacía. Me desperté súper repuesto, renovado. Me levanté y ya lo primero que hice fue llamar directamente a la UCI. Yo tenía las extensiones directas de allá, entonces me levantaba y las enfermeras me daban el doctor me daba un pequeño parte médico, como no, mira, está bien, pasó la noche estable y ya. Pero ya con eso yo decía, bien, entonces me desperté tranquilo, me arreglé, me afeité, me peiné, me cambié por una ropa pues cómoda, tranquilo, desayuné súper bien y cuando llegué a la clínica recuerdo que los doctores y las enfermeras fue como, uy, pero cambió, se arregló, se peinó, se bañó y yo les dije, sí, hoy es domingo, es el día del Señor y es un día para estar alegres porque hay esperanza y Dios nos ha mostrado que sí hay esperanza. Y entonces aquí hago un paréntesis para decirte que eso era otra de las cosas que traía en la maleta para afrontar esta crisis. En nuestra serie anterior al 40 días challenge, en el episodio 11 creo, hablamos de... No mentira, 11 no, en el 13. Hablamos de relevantes pero no comunes. Y hablé de la esperanza, de cómo también vivir la esperanza y tenerla es algo que en las crisis nos ayuda a tener combustible. Entonces ese día lo comencé así, lo comencé con esperanza. Y los doctores mostraban muy poco optimismo, todavía estaban muy cautelosos en generarme falsas expectativas. Decían como, sí, Felipe, ahí está, estable era como la palabra que utilizaban, estable. Ya después leyendo la historia clínica yo me enteré que hubo una pequeña mejora ese día. No sé si recuerdan, en días pasados les conté que su porcentaje de muerte debido a varios exámenes y fórmulas que los médicos tienen era equivalente o superior al 95%. Hoy, para este día 6, después de hacerle todos los exámenes necesarios y volver a sacar la fórmula que daba este resultado, mostraba que ahora su porcentaje de muerte era del 80%. Yo sé que si a ti te dicen la persona que más amas tiene un riesgo de muerte del 80%, suena súper trágico, pero para mí pues pasar del 95 al 80 era como wow, estamos mejorando, ¿sí? Claro, la probabilidad mostraba que todavía la cosa era muy dura, pero había esperanza. Los leucocitos, yo no sé de medicina y durante todo el testimonio me van a escuchar hablar de ella como supiera, pero si me equivoco pues no es mi campo, pero los leucocitos me explicaban que son los que reflejan en algún grado las infecciones que hay en el cuerpo. Y aunque ella había estado estable y ayer sacaron el vaso que era el que estaba sangrando y habían secado las hemorragias y como que habían hecho varias cosas, los leucocitos no bajaban. Seguían subiendo, entonces los doctores estaban como, aunque está estable, todavía hay signos de infección y no sabemos dónde están los leucocitos. Este día era la final del Mundial Brasil 2014,
yo no soy muy fanático del fútbol, pero Andrés sí, entonces yo medio salía a la sala de espera, miraba cómo iba el marcador y le iba contando, yo ahí le decía, no, Alemania, no, y metió gol y no sé qué. Al final cuando le conté que Alemania quedó campeona, André como que reaccionaba, intentaba medio moverse y algo, y yo decía, bueno, ahí está dentro todavía sus gustos y sus hobbies. Y pues los doctores en toda esta investigación de dónde venían las infecciones, la doctora Natalia, la ginecóloga, viene y me dice, tú le has estado estimulando a ella con llantos del nené. Yo le dije, sí, yo le he puesto videos del nené llorando. Entonces dijo, no, no lo hagas más porque parece que esos estímulos están haciendo que sus glándulas mamarias comiencen a generar leche y estén como en producción. Y ella me dijo, en este momento lo que menos necesitamos es eso, que es un cultivo perfecto para que las bacterias, mejor dicho, se nutran y puedan seguir viviendo ahí. Entonces me dijo, por favor, no lo hagas más. Estaban descartando todo, entonces descartaron eso, también le hicieron radiografías y otros exámenes, se encontró ya líquido en los pulmones. Iniciaron la mañana con algunos antibióticos muy fuertes, antibióticos de carga alta, pues que no los tengo aquí anotados, pero no se los voy a leer porque igual no significan mucho, pero eran antibióticos de espectro súper alto. En la tarde vino el infectólogo y hizo otros cambios, quitó unos antibióticos y cambió a otros. También se le había retirado el vaso, entonces estábamos pendientes de la vacuna neumococo que tenía que ponérsela a ella. Ella seguía conectada al hemofiltro para limpiar su sangre y apoyar al riñón en sus funciones, pero ya el hemofiltro habían comenzado a cambiarle las configuraciones poquito a poquito para irle bajando, y asimismo es ver y estimular el riñón a ver qué tanto estaba trabajando ya solo y si ella podía orinar de manera autónoma. O sea, todo esto era un proceso para pensar en retirarlo, toda esta diálisis y este hemofiltro en algún momento. Ese día, después de 6 días, por primera vez el doctor escribe en la historia que el HELP, el síndrome HELP, porque ya pasó, el síndrome HELP está en resolución. En resolución significaba eso, que ya estaba comenzando al síndrome como a resolverse, pero ahora tocaba como que resolver todas las cosas que esto se había llevado por delante en temas de sangre, de pulmones, de otras infecciones no relacionadas al HELP, de hemorragias, de transfusiones. O sea, todo eso ahora era como el siguiente proceso. Por el lado de Sammy seguía mejorando, gracias a Dios se le iba muy mejorando, ya estaba listo para salir, y la doctora, la pediatra del neonato, ya lo habían cambiado a cuna, ya llevaba un día en cuna, no en incubadora, y me dijo, mira Felipe, Samuel está listo para salir, pero yo entiendo la dificultad que tú estás viviendo ahorita. Tienes a tu esposa en un momento gravísimo, todavía no hay estabilidad y pues queremos apoyarte, y la forma en que lo vamos a hacer es recetándole a Samuel unas terapias para que pueda comer mejor. De esa manera podemos tenerlo aquí en la clínica al menos 1 o 2 días más debido a las terapias, y también va a salir como con mejor disposición a comer. Con eso pues te estamos apoyando un poco. Para mí fue eso una bendición, porque no tener que pensar en ahora sale Sammy, para dónde sale, yo cómo voy a hacer con él. Fuera de eso pues la comida todavía necesitaba harto tiempo de dedicarle. Entonces saber que iba a estar ahí, que yo seguía teniendo a los dos en el mismo piso, a uno a un lado y a la otra al otro, era como una tranquilidad, y era ver cómo Dios también en esas cosas tan pequeñas estaba demostrándose, y para mí esa era otro motivo de gratitud, porque a través de amigos y familia, Andrea había sido súper recomendada en la iglesia, qué pena, en la clínica. Mis amigos que eran bacteriólogas, tenían amigas bacteriólogas en esa clínica y la habían recomendado. Mis familiares que eran enfermeros, que son enfermeras, también tenían enfermeras, compañeras que estaban en esa clínica, la habían recomendado. Mi hermana pediatra, así todos los que te conocían gente. Entonces por donde yo iba me decían, eres esposo de la pacientica de UCI, de la paciente de UCI. Entonces como que en la clínica fue muy bonito sentir que todos hacían su trabajo y lo hacían bien, pero como que daban ese extra adicional, con un valor y un amor que se sentía. Hasta las niñas de aseo y las guardias de seguridad eran súper queridas conmigo. Pues las noches que yo pasaba allá, yo me quedaba hablando con las guardias de piso de seguridad, y siempre fueron unas personas muy especiales. Bueno, yo sigo contándoles lo que recuerdo. Uno de los recuerdos que tengo es estar
viendo un cuarto blanco y tenía pues las 3 paredes, porque yo lo estaba mirando, 2 paredes al lado y una al frente. Y recuerdo que al parpadear había un sonido como un pum, y yo abría, y cada vez que ocurría eso, cerraba mis ojos, escuchaba el sonido, las paredes cambiaban de colores y pasaron por muchos colores, y de un momento a otro el cuarto se quedó oscuro. Y ahí yo sentí que estaba como desgonzada sobre una bicicleta. Y sentí que era mi decisión si yo pedaleaba. Y en ese momento, desgonzada, sin fuerza, sin ánimo, yo decidí pedalear. Pero cuando arranqué a pedalear, no sabía cómo era. Y sentía que esta bicicleta no tenía como una cadena que hiciera tracción, sino que cada vez que pedaleaba, era como en las bicicletas que uno pedalea hacia atrás, que no anda. Y que es complicado, pero yo quería andar. Entonces cada vez que trataba de pedalear, era como si no había movimiento en la bicicleta. Y como que de un momento a otro empecé a sacar más fuerzas y a pedalear. Pero cada vez que pedaleaba era como un dolor. No puedo describir qué tipo de dolor. Era una sensación bastante extraña. Pero yo sentía que tenía que pedalear. Y cada vez que pedaleaba había un sonido como parecido al de las paredes, cuando estaba en las paredes. Y dolía pedalear, y yo seguía pedaleando y no avanzaba, y sentía como un crack. Y de un momento a otro, como que empezó a moverse, pero yo no me movía. Se moviera como la cadena de la bicicleta o lo que estuviera pedaleando. Y empezó a moverse, pero a mí eso me dolió mucho, me dolió muchísimo. Y yo no sabía que haber tomado esa decisión de pedalear iba a costar tanto dolor. Y eso me dolía, y empecé a pedalear y luchaba, y de un momento a otro como que empezó a moverse. Y en ese momento yo recuerdo que había como un momentum ahí continuo, y de un momento a otro como que ya estaba en ese pedaleo que funcionaba, que movía, y en ese momento desperté. Abrí mis ojos, y lo que recuerdo es estar viendo como el cubículo en el que estaba, y yo pensaba que las cortinas donde estaba eran como unas cortinas tejidas. Después me di cuenta que eran azules y no tenían ningún tipo de tela o algo así tejido. Pero para mí fue eso, como abrir, y creo que fue entre abrir los ojos, no recuerdo bien cómo, pero sí recuerdo como la habitación y como una realidad diferente a lo que recordaba al abrir los ojos. Yo, como estos recuerdos de André no tienen una fecha exacta y cronológica, esta parte que les voy a contar tampoco es tan clara, pero una vez que ella se despertó y en medio de su inconsciencia intentaba hablar, y pues obviamente no podía hablar porque tenía tubos en la boca. Entonces yo decía, pues dime una letra, y yo le intentaba poner palabras en la boca, y era como si jugáramos mímica, que siempre fuimos y hemos sido muy buenos jugando mímica cuando estamos en el mismo equipo, pero en la clínica yo decía, pero ¿por qué aquí no funciona?
Ahí viene otro de los recuerdos, porque cuando yo desperté, no venía de tanto dolor, el dolor inexplicable, que no sé si era el dolor físico, el dolor del alma, el desespero, no sé qué era, pero era mucho dolor. Y cuando yo desperté, pues obviamente no podía hablar. Y como que yo sentía que me iba y volvía, y me iba y volvía. Y cuando en uno de esos momentos vi a Pipe y pues tratábamos como de escribir, yo trataba como medio de escribir, yo perdí todos los músculos, no, la escritura no funcionó. Él empezó así con mímicas, pero yo no me podía hacer entender, fue bastante complejo para mí. Y me sentí muy impotente porque lo que yo quería decirle con mis símbolos, que de pronto Pipe se acuerda más que era, porque yo ponía como una X, como un 0, como en lo que podía medio escribir en la hoja. Entonces, claro, como ella dice, no podía escribir, entonces lo que yo hice fue en una hoja pintar el alfabeto. Pinté todas las letras del alfabeto y le decía, solo señálalas, muéstrame con el dedo, con la mano, como puedas, señálalas. Y ella, en lo que señaló, lo que ella dice ahorita, señaló como una X y la O. Sino que es que ella medio se movía, señalaba una letra y otra vez caía dormida. Y después se despertaba como a los 15, 30 segundos y como que intentaba retomar y señalaba otra letra y se quedaba dormida. Entonces, para mí no era claro si eran de la misma palabra, de la misma frase o qué era lo que estaba señalando. Entonces terminamos este primer ejercicio con la hoja con lo que para mí era una X y una O una X y un 0, no tenía claridad. Para mí, lo que yo intentaba decirle era que había sentido mucho dolor, que tenía mucho miedo de volverlo a sentir. Y que si iba a estar otra vez en esa situación de la bicicleta, donde tenía que escoger si pedalear o no, que me diera su permiso para no pedalear, porque no lo iba a hacer. Y en mi consciente, yo solo le pedí a Dios, no quiero volver a sentir eso, no quiero volver a sentir ese dolor y a pasar por eso. Esta es una de las veces donde la gratitud es rara, porque hoy recuerdo eso y le doy gracias a Dios, porque es una vez de las veces que no la he entendido. Muchas veces en el día a día ella me intenta decir algo y a veces en discusiones me dice, pero es que tú no me entiendes, y yo oro y le digo, Señor, ayúdame a entenderla. Pero esa vez, ahorita y pues después cuando entendía lo que ella quería decir, digo, Señor, gracias porque yo no la entendí. Porque si ustedes escucharon, lo que ella quería decirme es que yo le diera el permiso de morir, de no pedalear más, como de soltarla, como si yo no la hubiera soltado. Pero para mí esa O y esa X, yo intentando interpretar, yo lo saqué y hablé con la familia y todo eso. Me acuerdo que mi hermana, que es médica, ella dijo, no, pues OX debe ser oxígeno. Debe ser que se debe sentir sin oxígeno y pues es normal por la entubada y por todo eso. Y yo dije, bueno, sí, debe ser eso lo que me está intentando decir. Y como que yo entraba y le decía, no, amor, sí, estás bien, es el tubo que tienes ahí, pero mira, tu nivel de oxigenación está bien y todo. Pero como se dan cuenta ustedes, el sentimiento de ella y lo que ella quería decirme era otra cosa. Ahora, en estos días que vivimos ahí con esta inconsciencia, yo sí recuerdo que hubo momentos donde yo realmente se la entregué a Dios y yo dije, Señor, si es hasta acá, hasta aquí fue y te doy gracias. Entonces no siento que la tuviera como a veces dicen que la tiene uno como amarrada y atada, pero sí ese sentimiento que ella estaba viviendo era muy, muy de ella, muy especial. Y entonces, claro, una comunicación que a veces no se entendía, pero en cambio había otra comunicación que sí se entendía. Y yo, como les contaba, yo entraba y oraba con ella, le hablaba, le leía, le decía cosas al oído, la acompañaba, pero también cantaba con ella canciones de alabanza a Dios. Los dos hemos sido siempre muy cercanos y entendiendo a que Dios es nuestro centro y es quien nos une y es soberano y todopoderoso. Entonces
Yo cantaba canciones con ella y a su manera ella se respondía, a veces así medio entre dormida, inconsciente y despierta, medio movía los labios o cosas así. Y en la camilla ella tenía sus dos brazos amarrados. Los doctores me explicaban que en esos niveles de inconsciencia el cuerpo quiere retirar los objetos extraños y un paciente puede hacerse daño sin entender que se está haciendo daño, porque puede sacarse el tubo, puede sacarse la sonda y cosas que son extrañas, y que ella ya lo había hecho, y eso cuando lo hacen termina siendo a última hora una emergencia para volver a restaurar lo que el paciente sin querer ha retirado. Entonces ella tenía los brazos amarrados, las dos muñecas de la baranda de la camilla, con las palmas mirando hacia abajo. Y yo recuerdo en una canción que estábamos cantando de alabanza a Dios, ella súper inconsciente, simplemente sus brazos los volteó de tal forma que las palmas quedaron mirando hacia arriba. Y para mí era que ella estaba alabando a Dios. No podía levantar los brazos, no podía hablar, no podía abrir los ojos, pero movió las palmas hacia arriba y fue como: estoy contigo alabando. Y eso para mí me llenaba de fe y de fuerza, porque yo decía: estamos juntos luchando esto, yo afuera con los doctores, con la familia, con Sammy, con muchas otras cosas, pero tú adentro con el dolor, con tu espíritu, con la muerte, con la enfermedad, con todo también estás luchando. Y eran unas conexiones a nivel de pareja que son muy difíciles de describir, pero impresionantes, al punto que es una de esas veces que ella movió las palmas hacia arriba. Yo seguí cantando y todo, y cuando yo volteé a salir estaban las niñas de terapia respiratoria con la enfermera afuera del cubículo llorando, y yo les pregunté cómo, pues yo me asusté como: ¿por qué están llorando? Y me decían: es que nunca hemos visto esta respuesta en pacientes con el nivel de inconsciencia, de sedación, de antibióticos y de todo lo que ya tienen. Son pacientes que no responden a ningún estímulo. Y le decían: la señora Andrea, y la señora Andrea mira como demuestra que te ama y demuestra que están conectados y que está respondiendo a lo que haces. Entonces, pues para mí pues no era normal, pero para mí que ella respondiera era como que algo que yo esperaba. Pero al ver y hablar con otros y saber que estaba como fuera de todo lo común, yo decía: ay, Señor, gracias porque estás acá. Y hoy doy gracias por la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Por el dolor, por las circunstancias difíciles que nos llevan a valorar otras cosas. Y para mí estos recuerdos que les conté son de los recuerdos más duros, pero también más esperanzadores, porque Dios estuvo ahí, porque su presencia fue muy palpable en los recuerdos. Y saber que estaba muriendo, porque tenía esa conciencia clara de que estaba muriendo, pero estaba tranquila. Y doy gracias por la tranquilidad, porque Dios me acompañó y, como Pipe mencionó, nos había equipado para lo que estábamos pasando. Él nos había equipado y estaba con nosotros, pasando el valle de sombra de muerte. Yo doy gracias por la conexión y desconexión al tiempo, por la comunicación en donde la entendía y en donde no. Creo que Dios me cuidó de no entender lo que ella me quería decir en ese momento, porque no hubiera sido capaz de manejarlo, entender que ella quería morirse. Por el contrario, conectamos en otras partes donde yo sentía que ella quería vivir, y gracias a eso yo me animaba. Entonces doy gracias porque Dios permitió que la entendiera cuando debía entender y no la entendiera cuando no debía entender. Y tú que estás ahí oyendo, ¿por qué das gracias hoy?
Ve al grupo de Facebook que creamos para este challenge, entra y escribe un post, pon una imagen, escribe algo de por qué le das gracias hoy. Será un placer unirnos en gratitud por eso que tú tienes ahí. Si todavía no sabes de qué grupo estamos hablando, en las notas del episodio está el link al episodio 0, al día 0, y en ese día contamos más en detalle cómo unirte al grupo. Te esperamos por allá, síguenos en las redes sociales y nos vemos mañana para el día 7 de este 40 días Gratitud Challenge.